Introducción. Uno de los motivos de consulta más frecuentes en otorrinolaringología es la obstrucción nasal, síntoma que alcanza una prevalencia del 26.7%, la cual se manifiesta como una sensación de flujo aéreo. Entre las causas más comunes está la hipertrofia de cornetes inferiores, la cual se da en una gran parte de los casos por rinitis alérgica. Objetivos: conocer cuáles son las técnicas para una turbinoplastía, identificar cuándo se debe realizar una turbinoplastía. Definición: se denomina turbinoplastía a la técnica quirúrgica que tiene como finalidad la disminución del tamaño del cornete inferior. Esta técnica se realiza por lo general en los casos de obstrucción nasal. Epidemiología. Cualquier alteración que cause edema o inflamación a nivel de la mucosa nasal dará como resultado una rinitis que altera la fisiología nasal con todo un cortejo sintomático acompañante. La rinitis se considera crónica cuando persiste obstrucción nasal, rinorrea y prurito nasal por más de 3 meses. Cada año puede ser no infecciosa o infecciosa en su origen, tomando como base la ausencia o la presencia de una cifra mayor de 5 leucocitos polimorfonucleares en la citología nasal. De la rinitis crónica no infecciosa, el 60% lo constituye la rinitis alérgica, el 30% la rinitis vasomotora y el 15% la rinitis crónica eosinofílica no alérgica. Algunos autores incluyen dentro de la rinitis crónica no infecciosa aquellas producidas por hipertrofia compensadora de los cornetes en situaciones como las desviaciones septales y las rinitis asociadas a endocrinopatías, químicos, abuso de medicamentos y el embarazo. Todas estas rinitis tienen como característica común la hipertrofia de los cornetes, sobre todo del cornete inferior. En cuanto al grado de hipertrofia de cornetes inferiores, se utilizó la graduación de 3 niveles, nombrándolos en sí como 1, 2 y 3, obteniendo que para el estudio de los pacientes sometidos a cirugía de tratamiento con láser, el 71.1% se encontraba en el grado 2 de hipertrofia y el 28.9% en el grado 3. Con relación a los individuos, fueron tratados con cauterización y se destruyeron en un 76.1% en el grado 2 y un 23.9% en el grado 3 de hipertrofia. El grado 0 es un grado que no tiene cornetes. El grado 1, los cornetes son inferiores y ocupan menos del 25% de la cavidad nasal. El grado 2, el cornete es inferior y ocupa del 25% al 50% de la cavidad nasal. El grado 3, el cornete es inferior y ocupa de un 50% a un 75% de la cavidad. En el grado 4, el cornete inferior ocupa casi la cavidad nasal y contacta con el tabique nasal, de los cuales los pacientes sometidos a cauterización con monopolar eran pacientes que se encontraban en el grado 2 en un 50% y en un grado 3 en el otro 50%, es decir, que entre el 25 y el 75% se producen obstrucción. Etiología. La hipertrofia de los cornetes inferiores se considera como la principal causa de obstrucción nasal. Cuando ya hayamos descartado lo que es la desviación septal, la mayoría de los médicos recomiendan iniciar con un tratamiento conservador, el cual incluye el uso de corticoides nasales, antihistamínicos, medicamentos simpático-miméticos, anticolinérgicos y expectorantes. Cuando el tratamiento conservador haya fallado, podemos iniciar a pensar en lo que es la cirugía, como la turbinectomía. En cuanto a la sintomatología, tenemos que una turbinoplastia puede traer consigo varios síntomas operatorios, como lo son las reacciones medicamentosas, problemas cardíacos, problemas respiratorios, sangrado e infecciones. Además, también puede traer consigo ciertos síntomas postoperatorios, como lo son las náuseas y los vómitos, el dolor e inflamación, intranquilidad e insomnio, sed, también pérdida de la sensibilidad en la piel de la nariz, cambio en el sentido del olfato, congestión nasal que puede durar entre 5 y 10 días, acumulación de líquido en la nariz y retorno del bloqueo nasal después de la cirugía. Las principales indicaciones para realizar una turbinoplastia van a ser
congestión nasal subjetiva debido a una hipertrofia de cornetes que no mejore con el tratamiento dado, junto a una septoplastía para mejorar los resultados de esta, también como parte del tratamiento del síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño y como parte del abordaje en una cirugía endoscópica nasosinusal. La turbinoplastía está asociada casi en un 100% a la septoplastía, ya que cuando existe septodesviación existe también una hipertrofia de cornetes compensatoria. Si al corregir la septodesviación no se corrige la hipertrofia de cornetes, el paciente quedaría con una obstrucción nasal. ¿Cómo se puede llegar al diagnóstico? Se puede hacer el diagnóstico de desviación septal o hipertrofia de cornetes sin ninguna maniobra invasiva, con la luz apropiada y un espéculo nasal. También se puede usar un sistema de endoscopía o nasosinoscopia que consiste en una exploración con equipo especializado para una valoración más exacta de la desviación y del aumento de cornetes. En algunos casos en los que el otorrinolaringólogo lo considere conveniente, se tomarán radiografías simples, tomografías o otros exámenes. Turbinectomía parcial o total. Se realiza la resección extramural de los cornetes inferiores. El procedimiento es el más agresivo y resulta en la mayor cantidad de tejido removido, ya sea el tejido óseo y el tejido blando. La turbinectomía parcial incluye la resección del tercio anteromedial del cornete, evitando así el pendículo vascular. Este requiere un taponamiento nasal posterior al procedimiento, en la mayoría de los casos. En cuanto a las complicaciones, algunos pacientes evolucionan con el síndrome de nariz vacía, cuya sintomatología más común es la obstrucción nasal paradójica, denominada como tal por la presencia de obstrucción en el paciente que poseen cavidades nasales objetivamente permeables. Luxofractura del cornete. Este procedimiento incluye la lateralización del cornete inferior, usualmente con un instrumento Romo. Como podemos ver aquí, es el Goldboiser y Free. Una limitación de esta técnica es que el tamaño del cornete no va a disminuir y no se va a tratar lo que es la hipertrofia de la mucosa nasal. En cuanto a las complicaciones y beneficios a futuro, se han realizado 2 estudios, el más grande con 500 pacientes, en el cual no se lograron resultados objetivos a largo plazo. Microdebridación eléctrica. Esta técnica se abrió paso en la otorrinolaringología a inicios de la época de los 90. Inicialmente se usaba en una cirugía endoscópica de las cavidades paranasales, ya que esta es capaz de aspirar toda la sangre y extraer el tejido submucoso, tejido eréctil subyacente y preservar la mucosa suprayacente. Para la cirugía de la hipertrofia de cornetes, la técnica inicial descrita consistía en la resección de la submucosa del tejido. Hay una nueva técnica con el microdebridador que consiste en remover la porción lateral del cornete, tanto mucosa como submucosa. Posteriormente se remover la porción ósea y finalmente reposicionar la mucosa de la región medial sobre sí misma, cubriendo el defecto. Actualmente se puede usar el microdebridador junto con el coagulador bipolar, lo cual ha añadido nuevas funciones y potenciales ventajas, ya que además de extraer el tejido, también se puede usar cauterización para disminuir aún más el riesgo de sangrado postoperatorio. En cuanto a resultados, se ha visto una disminución de la residencia nasal de un 3,35% y una mejoría de los síntomas obstructivos con un 91,2%. Electrocauterización. Se debe realizar bajo anestesia general o en la consulta de forma ambulatoria. Esta técnica produce altas temperaturas en los tejidos de 400 a 600 grados centígrados. Causa una lesión tisular circundante significativa y daño térmico en la mucosa subyacente. Dentro de las complicaciones que podría suceder está la formación de costras con el 23,3%, sangrado con el 3,3%, goteo postnasal con el 33,9%, infecciones con el 4% y formación de sinequias. Criocirugía. Esta técnica
funciona mediante la formación intracelular de cristales de hielo y la posterior destrucción de la membrana celular. Se puede realizar bajo anestesia local. La temperatura crítica es de 12 grados centígrados. Los procedimientos como láser y criocirugía se volvieron menos populares porque los cirujanos notaron significativamente más dolor con estas técnicas de destrucción. Entre otras complicaciones se encuentra el sangrado con el 2.6% y goteo posnasal con el 13.8% y actualmente son poco utilizadas. Ablación radiofrecuencia. Esta técnica es similar a la electrocauterización y también se puede realizar con anestesia local. Se utiliza un sistema de radiofrecuencia bipolar para inducir la destrucción del tejido submucoso y fibrosis. La principal diferencia que hace las bajas temperaturas de 40 a 70 grados centígrados. Proporciona resultados favorables para mejorar la vía aérea nasal, con el 85.5% de mejora de síntomas de obstrucción. Dentro de las complicaciones se encuentra la formación de costras con el 2.3%, sangrado con el 7.2%, atrofia con el 1.1% y goteo postnasal con el 3.3%. Láser. Esta técnica también funciona creando injuria tisular y posterior fibrosis. También se puede realizar bajo anestesia local. Esta técnica proporciona un tiempo operatorio menor, logra efectos tisulares efectivos y reduce formación de cicatrices. En cuanto a los cuidados posoperatorios de esta cirugía, el paciente debe conocer algunos síntomas que le pueden ocasionar inquietudes si se presentan. Durante los 2 a 3 días siguientes de la cirugía, el paciente tendrá un taponamiento nasal bilateral, que en su interior tendrá unos tubos por los cuales podrá respirar parcialmente, pero por este motivo no podrá dormir muy bien. El drenaje de secreciones sanguinolentas que escurren del taponamiento nasal son frecuentes. Se debe limpiar con agua y cambiar la gasa que está frente a la nariz con frecuencia. La aparición del lagrimeo también es frecuente y consecuencia del taponamiento nasal, lo que puede ocasionar otros síntomas como dolor frontal y oídos taponados. Esto se dará al retirarse el taponamiento. Es aconsejable practicar lavados nasales con suero fisiológico después de ser retirados los tapones con 8 cc cada 2 horas al día y en la noche cada 3 horas, ya que esto evitará la formación de costras en las fosas nasales y ayuda en su limpieza. También se debe tomar analgésicos y antibióticos a la hora que está indicada. Se debe guardar reposo después de la cirugía, evitar los ejercicios muy bruscos, los cuales deberá hacerlos después de un mes de la cirugía. Debe aplicarse también vaselina en los labios 2 veces al día para evitar el resecamiento y después de retirar el taponamiento nasal se debe evitar la permanencia en lugares contaminados. En cuanto al tratamiento actual, tenemos que existen múltiples técnicas quirúrgicas comparables a la turbinoplastia. A lo largo de los años ha existido un cambio constante en las recomendaciones de estas. Sin embargo, las últimas revisiones han evidenciado que las técnicas con mejores resultados a largo plazo son las que preservan la mucosa nasal y a su vez eliminan el tejido submucoso, ya que evita la formación de sinequias o la pérdida de la fisiología nasal, preservando así los receptores ubicados en la superficie de la mucosa del cornete. Si bien al planificar la cirugía, esta debe ser individualizada según las características de cada paciente, entre las técnicas descritas, la turbinoplastia con microdebridador ha mostrado tener mejores resultados, tanto subjetivos como objetivos, y menor tasa de complicación.